Hola, les habla Marcos Luis Vega. El verdadero sentido del Apocalipsis y cómo las sectas lo han distorsionado. Y si te dijera que el libro del Apocalipsis no es un libro de terror, ni de bestias, ni de monstruos, ni de conspiraciones, sino más bien un libro de esperanza para toda la iglesia, que el apóstol San Juan lo escribe alrededor del año 90 en la isla de Patmos. Hoy te voy a mostrar realmente lo que realmente dice y por qué muchos lo han distorsionado. El Apocalipsis es uno de los libros más malinterpretados de la Biblia. Los protestantes lo leen y lo interpretan literalmente, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis es un libro escrito en un lenguaje simbólico, es decir, en un género literario que precisamente es apocalíptico. Apocalipsis significa revelación, pero el lenguaje o el género apocalíptico es un género que los judíos empleaban 200 años antes de Cristo y hasta 200 años después de Cristo. Muchos lo leen literalmente, inventan significados y terminan asustando a la gente. Pero San Juan no escribió un libro de miedo, escribió un mensaje de esperanza, de consuelo. Apocalipsis significa revelación. Dios quita el velo para mostrar su plan sobre la iglesia. ¿En qué contexto se escribió? Bueno, los cristianos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. La gran pregunta es, ¿podrá el mal destruir a la iglesia? La respuesta de Dios es no. Así lo prometió Jesucristo en Mateo 16, 18. Y ni las puertas del infierno la podrán vencer. El mensaje central es este: Cristo ya venció y su iglesia vencerá con él. El Apocalipsis utiliza un lenguaje especial, simbólico. Utiliza colores, números, imágenes, símbolos. ¿Por qué? Porque era un tiempo de persecución. Los primeros cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Y así fue como mataron a San Pedro o a cientos de mártires santos, San Pablo, quienes fueron asesinados por ese imperio, por César Nerón, que era el emperador en aquel entonces. Se hablaba en clave para que los enemigos no entendieran. Era una forma de escritura basada en símbolos. Por eso aparecen figuras tales como el cordero, significa Cristo. El dragón significa Satanás. La bestia, el imperio romano, perseguidor. El número 666 es el nombre del emperador, no el papa. El número 144.000 que utilizan mucho los hermanos separados, bueno, en este caso más bien los testigos de Jehová, utilizan mucho este pasaje del 144.000 para decir que solo ellos se van a salvar y solo 144.000 estarán en el paraíso, lo cual es un error, lo cual es una completa falacia. El número 144.000 lo que significa es gran cantidad y se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Ahí hay una conjunción de los dos testamentos o de los dos cánones bíblicos, que significa una multiplicación de 12 por 12, 144. 144.000, 12.000 por 12.000. Lo que significa simplemente es gran cantidad. Pero quienes lo malinterpretan, y sabemos quiénes son, pues lo leen literalmente y de ahí confunden a la gente, principalmente al católico que no se prepara o que simplemente ignora este conocimiento. Otros datos relativos a los símbolos, está el cuerno. El cuerno significa poder. Como los animales con los cuernos se defienden, así también cuerno, poder. Jesús tiene 7 ojos y 7 cuernos, tiene todo el poder. Otro elemento podría ser el alfa y el omega, primera y última letra del abecedario griego, o sea, Dios, que todo lo abarca.
El dragón significa demonio. Y así podemos citar algunos otros ejemplos. Oro, riqueza. Lago de fuego, infierno. El libro del Apocalipsis está lleno de todos estos símbolos. También incluye en ellos numerología o números, no numerología, números. Por ejemplo, el 7 significa plenitud, el 6 significa imperfección, porque el 6 es un número que no llegó a 7. 12, perfección escatológica. Hay otros elementos simbólicos, tales como la mujer, lo que mencionamos anteriormente. Tiene tres significados. Uno, el pueblo de Dios, o sea, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, Apocalipsis 12. Otro es el de Roma, el imperio romano, y otro podría ser el de María Santísima, Madre de Dios. Esta parte, digamos, aquí se está hablando de aquella mujer que encontramos en Génesis 3:15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Son los descendientes de la mujer. Y en la lucha de los descendientes, seguidores de la serpiente, que es el demonio. En conclusión, el Apocalipsis es una auténtica obra de arte, en la cual el apóstol San Juan se eleva hacia el pensamiento de Dios como verdadera águila. Su estudio es indispensable para cada cristiano que quiera profundizar en el verdadero sentido de la historia, en sus conflictos diarios y en su desenlace final. ¿Cómo va a terminar esta lucha? Dos obstáculos han impedido al católico su acercamiento: la dificultad propia del género apocalíptico y el mal uso hecho por las sectas protestantes, que utilizando mal los símbolos del Apocalipsis e interpretándolos literalmente tratan de asustar a los católicos, mientras los que estudian, los que conocen, saben que el Apocalipsis es el libro que está en favor de la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica. Es el libro que dice claramente: esta iglesia que fundó Cristo va a tener problemas, pero va a llegar hasta el final. Por eso tenemos que conocer el Apocalipsis y dar el sentido auténtico a los símbolos. Cualquier persona de buena fe entiende inmediatamente que cuando se está hablando de bestia, de prostituta, se está hablando de alguien que está en contra de la iglesia. Y era precisamente el mensaje que desea transmitir San Juan, autor del Apocalipsis, y que es uno de los apóstoles, fundador de la Iglesia Católica Universal de Cristo. Nos habla de los enemigos de Cristo que atacan a su iglesia. Por eso, ¿quién fue el que mató a Pedro? ¿Quién fue el que mató a los cristianos? ¿Quién fue el que los persiguió? El imperio romano, es decir, la bestia, en la parte simbólica del Apocalipsis. Pero las sectas son manejadas por hombres sin escrúpulos, que no tienen buena fe, y por eso tratan de engañar a la gente. Una vez superados estos obstáculos, seguramente el Apocalipsis llegará a convertirse en uno de los libros inspirados más queridos por todo el creyente. Será el libro de la esperanza cristiana en un mundo tentador, en el cual la vivencia de la fe constituye un verdadero reto. Si quieres recibir más videos como este, por favor suscríbete y comparte. Gracias.